Hola a todos, soy Belén Gamón, soy ayudante alumna de la cátedra y en esta parte del video vamos a pasar a hablar de lo que es el ganglio linfático. Ustedes saben que los ganglios son órganos linfoides secundarios que tienen como trabajo filtrar la linfa en su camino a la sangre. Vamos a ver que es un órgano que tiene una forma arriñonada o como de un poroto, en donde vamos a tener una superficie que es cóncava y otra superficie que es convexa. Del lado convexo van a ver que ingresan los vasos linfáticos aferentes y del lado cóncavo se forma lo que se llama el hilio. Y de acá es donde van a salir los vasos linfáticos eferentes, van a salir las venas y van a ingresar las arterias. Recuerden también que el estroma de este órgano va a estar compuesto por una cápsula de tejido conectivo denso que a su vez va a mandar prolongaciones hacia el interior del órgano formando trabéculas, y también vamos a tener en el tejido en sí un entramado de células y fibras reticulares que se organizan formando una red para dar sostén al órgano. Saben también que tiene distintas partes. Por dentro de la cápsula vamos a tener primero una corteza y después vamos a tener la médula. Tienen una corteza que es más bien externa y después tienen una corteza profunda. Vamos a ver cuando miremos el preparado cómo podemos diferenciar las dos. Y la zona más central, más interna, que va a ser la zona de la médula. Ustedes van a ver que el preparado que tenemos es básicamente este mismo corte que ven acá, ¿sí? Una especie de corte longitudinal. Van a ver que el hilio va a estar orientado hacia la izquierda de la pantalla, pero el corte va a ser el mismo, ¿sí? Eso se los cuento para que puedan orientarse un poquito mejor y vamos a ir hablando de cada una de las estructuras que mencioné y discutiendo un poco qué células encontramos y para qué sirve cada parte. Vamos a empezar entonces, como siempre, con un recorrido panorámico del preparado. Este aumento es un 4x, la tinción es hematoxilina y eosina, y vamos a ir viendo desde afuera hacia adentro para mantenernos en un orden las distintas estructuras que podemos ir viendo ya. Entonces, de afuera hacia adentro, tenemos esta línea eosinófila intensa, que cuando vayamos paseando van a ver que rodea todo el órgano, que se corresponde con la cápsula. Es una cápsula formada por tejido conjuntivo denso. La cápsula va a ir largando, como dijimos, acá no se ven, pero les voy indicando más o menos dónde van a estar. Va alargando prolongaciones hacia el interior del órgano y estas prolongaciones van a formar lo que se llaman trabéculas. También vamos viendo ya que por debajo de la cápsula tenemos estos espacios más claros, por ahí un poquito con apariencia de que están un poquito vacíos, acá. Esto corresponde a los senos subcapsulares, ¿sí? Es un espacio debajo de la cápsula en donde se va a ir volcando la linfa que llega por los vasos linfáticos. De ahí va a ir haciendo un recorrido por otros senos que se continúan, que vamos a ir viendo mientras nos vamos acercando en aumento y hacia el centro del órgano. Pero ya vayan viendo que es ahí donde están y que ya se pueden apreciar en este aumento. Después, hacia adentro, saben ustedes que nuestro órgano tiene dos partes, la corteza, que es más externa, y la médula, que es interna. Y la corteza a su vez tiene dos partes. Primero decimos que toda esta parte, esta banda ancha, basófila, intensa, es la corteza. Y la vamos a dividir en dos, en una parte que es más externa, que es donde vamos a ver estas estructuras muy bien delimitadas, fáciles de reconocer, que son los nódulos linfáticos. Acá van a estar organizadas las células linfáticas, o linfoides, más bien, en esta estructura justamente nodular. A diferencia de la parte más interna o más profunda de la cápsula, que es esto, ¿sí?, que se denomina corteza profunda justamente, o paracorteza también, en donde estas células, en vez de agruparse, van a estar organizadas, o más bien casi desorganizadas, ¿sí?, en toda la extensión de esta parte del órgano, de manera difusa. Acá ustedes pueden ver bien lo que es la diferencia entre el tejido linfoide difuso y el tejido nodular. Después hacia adentro entonces, seguimos paseando.
ven ustedes que la cápsula va a rodear todo el preparado, todo el órgano, al igual que nuestra corteza, ¿sí? Que siempre va a ser externa, nuestra paracorteza. Y hacia adentro ya tienen todo esto que va a ser la médula. La médula no tiene estructuras que la delimiten, pero tiene esta imagen bastante particular. Yo lo interpreto como que es el tejido que está casi interrumpido por estas estructuras así sinuosas e irregulares, que son los senos medulares. Acá es una buena imagen para que ustedes vayan viendo. Fíjense cómo debajo de la cápsula, ustedes tienen, no se ve súper bien porque es bastante finito en esta parte, pero ustedes van a tener lo que es el seno subcapsular, ¿sí? El seno subcapsular a su vez va a continuar su trayecto en dirección perpendicular a sí misma, ¿sí? Es decir, hacia adentro, siguiendo el caminito que le dejan las trabéculas de la cápsula. Sería esta parte. Como siguen el trayecto de las trabéculas, se denominan senos trabeculares. A su vez van a estar entre medio de las áreas donde vamos a encontrar a los folículos, entonces también se les puede llamar interfoliculares. Acá se ve súper bien. Del seno subcapsular pasa al seno trabecular o interfolicular. Y de acá se va a volcar en las estructuras que decíamos hoy, que son los senos medulares. Esta es la dirección del flujo de la linfa, ¿sí? Van a ir de afuera, seno subcapsular, seno trabecular, seno medular, todo en dirección hacia el ilio, por donde va a salir la linfa que ya fue filtrada por el vaso linfático eferente. Y bueno, y estos senos lo que hacen, ven un poquito que su forma, después vamos a ver mejor, es como que se adapta a estas estructuras del tejido que son cordones de células linfoides. Y cuando seguimos más hacia adentro todavía, o más bien hacia la escotadura del órgano, hacia la parte más cóncava, empezamos a ver que cambia un poco y encontramos este tejido que ya conocemos, que es el tejido adiposo, ¿sí? También vamos a ver distintas estructuras como vasos sanguíneos, y van a ver también vasos linfáticos. Esto nos indica que estamos en el ilio del órgano. Bueno, vamos a ir viendo con más aumento entonces lo que es la corteza. Como dijimos, hoy tenemos esta línea eosinófila que nos rodea, ¿sí? Y por debajo vamos a tener el seno subcapsular. A partir de ahí ya tenemos lo que es la corteza. La parte más externa, que es donde vamos a encontrar a los folículos linfóideos, ¿sí? Bien delimitados, aunque son un poquito diferentes entre sí, ya vamos a ir hablando de eso cuando los veamos más de cerca. Y después más hacia adentro tenemos toda esta área de tejido linfóideo difuso, que va a contener células que serían los linfocitos T, esta es un T que es timo dependiente. Ahora sí vamos viendo con mayor detalle cómo se diferencian nuestras estructuras nodulares, ¿sí? Acá vamos a encontrar tres que se ven muy bien. Y van a ver que claramente esta no es igual a esta. Así que vamos a ir viendo en detalle, más de cerca, cómo está formada cada una y cuál es su nombre. Entonces, pasando esto ya es un 40 por, recién estábamos en un 10 por, esto ya es un 40 por, y vamos a ver que este folículo es básicamente un conglomerado de células linfoideas, ¿sí? De tinción basófila intensa, estos son linfocitos. Y esta es básicamente la imagen de un folículo linfoideo primario. Ahora vamos a ir a ver el otro tipo de folículo, pero antes me gustaría que nos detengamos un poco a ver en mayor detalle algo de lo que hablamos recién, ¿sí? Habíamos dicho que debajo de la cápsula tenemos nuestro seno subcapsular, a donde se vuelca la linfa que viene por los vasos linfáticos aferentes. Y que de acá, este seno va a seguir su recorrido en dirección perpendicular, ¿sí? Siguiendo el trayecto de las trabéculas,
entre medio de los folículos, así conformando el seno trabecular o interfolicular, que me va a llevar la linfa desde el subcapsular hacia los senos medulares. Entonces ahora sí vamos a pasar a hablar de nuestro segundo tipo de folículo, que es todo esto que vemos en la pantalla, que es similar al anterior, pero al mismo tiempo tiene una diferencia muy marcada que nos permite diferenciarlos, que es que en el centro tiene toda esta zona que es basófila mucho más pálida, donde tienen células con un citoplasma más grande, o sea, la célula es más grande y el citoplasma es más evidente. Y pareciera casi como que esta parte del centro, yo me hubiese confundido, que esta parte del centro es el folículo. Y esto es simplemente un halo que lo rodea. Pero no es así, no se confundan. Todo esto, incluyendo esta parte que es mucho más basófila o basófila más intensa, y la parte que es basófila más pálida. Todo esto es mi folículo. Y esta parte interna, central, que es lo que me da la diferencia entre el anterior y se denomina centro germinativo de Fleming. Y es lo que le da la característica de folículo secundario. Entonces, por un lado teníamos el primario, que es un conglomerado de células basófilas intensas, como las que se encuentran acá en la periferia de Y ahora tenemos el secundario, que tiene una zona central grande, basófila pálida, que se llama centro germinal de Fleming. Bueno, acá seguimos en un 10 por y volvemos a pasar. Si vamos desde la corteza externa hacia adentro, antes de llegar a la médula, tenemos justamente nuestra paracorteza, que es donde tenemos nuestro tejido linfoideo timo dependiente, son linfocitos T, que se encuentran de manera difusa. Si seguimos yendo para adentro, como habíamos dicho, la médula no está delimitada por ninguna estructura en particular, pero vamos a ver que va cambiando un poco el preparado. Vamos a empezar a ver estas estructuras que decíamos hoy, que como que interrumpen el tejido, ¿sí? Que son sinuosas, son irregulares, todas tienen distintas formas, ¿sí? Y que se adaptan a la forma de estas estructuras que están acá, que son cordones linfoideos, ¿sí? Acá se ve bien cómo está el cordón acá y esto lo rodea. Estos son, decíamos hoy, los senos medulares, a donde se vuelca la linfa que viene desde el seno subcapsular, pasando por el trabecular y llegando acá al centro del órgano, a los senos medulares. Y acá estamos viendo de nuevo cómo cuando llegamos hacia la zona del ilio, nuestro preparado cambia un poco y empieza a aparecer esta gran cantidad de células adiposas, de adipocitos, y tenemos estos vasos también, y eso nos indica justamente que estamos cerca de la escotadura del órgano, que estamos cerca del ilio. Seguimos entonces a mayor aumento en la médula, repetimos que vamos a tener nuestros senos medulares, ¿sí? Que son estos vasos irregulares, bastante amplios, cada uno tiene una forma diferente, que está rodeado o delimitado, ¿sí? Por un endotelio que es continuo cuando está en contacto con tejido conectivo, pero es discontinuo cuando está en contacto con el tejido linfático, ¿sí? Con los cordones que decíamos hoy, justamente porque yo quiero que mis células sean capaces de atravesar fácilmente la pared y puedan entrar y salir de los senos. Por fuera tenemos los cordones, que son también células linfoides, principalmente tenemos linfocitos, tenemos plasmocitos, tenemos macrófagos, y todas estas células, además de traspasar la pared, también lo que hacen es enviar prolongaciones hacia el centro, ¿sí? A través de la pared, y de esa manera contribuyen a lo que es justamente la función del órgano, que sería filtrar la linfa. Acá seguimos teniendo nuestros senos, inclusive cuando llegamos cerca del ilio, ustedes ven que no es que hay un corte entre una zona y otra, sino que esto sigue siendo médula, simplemente que mientras nos vamos acercando hacia el ilio, tenemos estas células que ustedes ya conocen porque ya las vieron, son los adipocitos, ¿sí? Son células muy grandes, son de citoplasma
claro o vacío, justamente porque tienen una gran gota lipídica que se pierde durante el proceso de inclusión. Y tienen un núcleo excéntrico que no siempre se ve porque depende cómo le dé el corte. Bueno, para ir cerrando, vamos a hacer un repaso de nuevo por nuestro panorámico. Volvimos a un 4x y vamos a repasar todas las estructuras que vimos. De afuera hacia adentro tenemos entonces esta línea eosinófila que recorre todo el órgano, que sería la cápsula, compuesta por tejido conectivo denso, que va a mandar hacia el interior del órgano prolongaciones de su propio tejido que van a formar trabéculas. Por debajo de la cápsula tenemos el seno subcapsular. El seno subcapsular recibe la linfa que llega de los vasos linfáticos. A su vez va a continuar su trayecto hacia el interior del órgano siguiendo el camino que le da la cápsula, es decir, siguiendo el camino de las trabéculas. Por lo tanto, va a cambiar de nombre y va a pasar de ser subcapsular a ser trabecular. También se lo llama interfolicular porque justamente las trabéculas van pasando entre medio de los folículos, entonces el seno también, y se puede llamar interfolicular. Ambos son correctos. Una vez que termina su trayecto por los senos trabeculares, va a llegar a los senos medulares. Ahora ya vamos a volver a repasar eso. Por dentro de la cápsula entonces vamos a tener que nuestro órgano tiene dos partes, una corteza externa y una médula interna. Tenemos toda esta banda que sería nuestra corteza, ¿sí? Entre la cápsula y todo esto, toda esta banda acá, sería la corteza, que también tiene dos partes, una parte más externa, que es donde vemos estas estructuras bien delimitadas, que son nuestros folículos, y una parte más interna que es más difusa. Luego tenemos hacia el centro del órgano lo que es la médula. La médula no tiene estructuras que la limiten, pero la podemos reconocer porque está compuesta principalmente por los senos medulares que reciben la linfa del subcapsular y del trabecular y van a estar rodeando o adaptándose a la forma de estas estructuras que tenemos acá, que serían cordones linfoides. Dijimos hoy que los senos medulares tienen un endotelio que las rodea, pero que es discontinuo en esta parte del órgano porque queremos que las células puedan pasar libremente hacia adentro y hacia afuera de los mismos. Y estos cordones están formados principalmente por linfocitos, macrófagos y plasmocitos. Y finalmente, mientras nos vamos acercando al hilio, a la escotadura del órgano, tenemos una gran cantidad de adipocitos y vamos a encontrar distintas estructuras como vasos linfáticos y sanguíneos. Eso es todo, muchas gracias.